Alabados. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo haré así, remolineando, se me daré a Jehová. Remolineando, y haré así, porque sabe que ya, remolineando, se me daré a Jehová. Remolineando, y haré así, porque sabe que ya. Señor les bendiga en esta hora. Jesucristo los ama. Hemos venido a esta calle a presentarte a Jesucristo como su Salvador. Acércate, Cristo viene pronto. Jesucristo no viene por religiones. Jesucristo viene por corazones sinceros. Él vino a morir por todo el mundo. Él vino a morir por toda la humanidad. Recordemos, amada persona, que nosotros ya no podíamos entrar al reino de los cielos. Nosotros fuimos echados del reino. Solamente cuando vino Jesucristo a morir en la cruz de Calvario, fue cuando nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo mandó a su Hijo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Acércate. Alabado sea Dios. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre. Quizás tú algún día conociste la palabra de Dios y te has retirado. Has dejado los caminos del Señor y te fuiste al mundo. Déjame decirte, amada persona, si todavía estás viva, si todavía respiras, es porque Dios te está dando la oportunidad que vuelvas a los caminos del Señor. Es la palabra del Señor ahí en Segunda de Pedro 2:21. Valía más que no hubiera conocido el camino de la justicia. Solamente te digo, Cristo te ama. Cada vez que tú amanezcas con vida y salud, date cuenta que Dios todavía está dando la oportunidad de que te arrepientas y vuelvas a los caminos del Señor. Dios nos ama tanto
que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Acércate a Jesucristo antes de que muera. Dice en Hebreos 9:27, porque de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Es por eso que en esta tarde hemos venido a decirte: Jesucristo te ama. Recuerda, ahí en Romanos 9:16 dice: el Señor no es el que quiere y el que corre, sino que el Señor tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de esta colonia, de esta calle, y por donde vamos predicando, porque Dios dice su palabra. Ahí en Marcos 16, 15 al 18, ahí por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alabado sea Dios. Vuelve a los caminos del Señor. Aquí está esta casa de oración. Aleluya. Hay servicios el lunes, domingo, escuela dominical. A las 2:30 de la tarde te esperamos en Chilapa, 3982, Colonia Galeana. O llámanos al teléfono 656-460-8931 o 656-568-1-59843. Es por eso que en esta tarde a todas las amas de casa, a todas estas familias, Dios le ha placido que vengamos a invitarlos a que se acerquen a Jesucristo. Si tú algún día conociste la palabra de Dios y te has retirado y todavía estás viva, es porque Dios todavía te está dando la oportunidad de que vuelvas a los caminos del Señor. Recuerda, dice el Señor en su palabra, quizás fue en tu corazón pianito, de que yo era niño, decía que Cristo venía y no ha venido. Dice ahí, en 2 Pedro 3:9, dice que Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerdo que en esta tarde Dios te ha preocupado para que tú escuches la palabra del Señor. Acércate antes de que mueras. Si tú algún día conociste la palabra de Dios, dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Acércate a Jesucristo, no te acerques a religiones. Y yo no te vengo presentando religiones, te vengo presentando a Jesucristo como tu Salvador, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al que te perdonó, al que te transforma y al que te da la entrada al reino de los cielos. San Juan 14:6. Muchos han preguntado si usted trae la verdad
Claro que sí. ¿Por qué cree que trae la verdad? Porque dice ahí en San Juan 14:6 que es el camino a la verdad y la vida y nadie ve al Padre si no es por Él. Es por eso que en esta tarde yo vengo diciéndote, acércate a Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida. Mas los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Es por eso que en esta tarde te vengo diciendo, acércate, amada persona. No dejes para mañana lo hoy que puedas hacer. Sabemos dónde nacemos, en qué ciudad, en qué clínica, pero no sabemos dónde vamos a morir. Vivamos este día como si fuera el último día. Recuerda que Satanás dice ahí en San Juan 10:10, Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Mas Dios en esta tarde viene a darte vida y vida en abundancia. Acércate. No interesa lo que hayas conocido. Dice en 1 de Juan 2:1. Hijito Dios, les escribo esto para que no pequéis. Y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya. Es por eso que en esta tarde te diciendo, acércate a Jesucristo. Recuerda, Él no viene a condenarte, viene a salvarte, viene a sanar tu alma. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Buenas tardes. Recuerda que estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Dice ahí, en 1 Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo va a venir por su pueblo. Si tú conoces de la palabra de Dios, acércate, amada persona, regresa a los caminos del Señor. El mundo no te deja nada bueno. Dice ahí en 1 de Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es por eso que yo te digo en esta tarde, acércate. Cristo viene pronto. No ames las cosas que están en el mundo. Yo sé que este mundo ha pasado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No viene del Padre, sino del mundo. Es por eso que te digo, arrepiéntete antes de que sea tarde. Una vez que amanezca con vida y salud, gracias a Dios, porque todavía Dios te da la oportunidad de que vengas a los pies de Jesucristo. No desprecies lo que Dios te está ofreciendo en esta tarde. Si tú tienes problemas en tu hogar, tienes hijos que la roban, Dios viene a decirte, si tú te acercas a Él, Él va a ser tú y todos tus hermanos salvos. Jesucristo no viene por religiones, Jesucristo viene por aquellos que guardan su mandamiento. Recordemos claramente, cada uno de nosotros, dice en 2 Corintios 5:9-10, procuramos ausentes o presentes ser agradable a Dios, porque cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Jesucristo para que demos cuenta de lo que hiciste cuando estaba en el cuerpo, bueno o malo. Es por eso que Jesucristo
A Él le ha placido con ese tiempo lluvioso. Quiere el Señor salvar tu alma antes de que muera. Si mueres sin Cristo, vas a despertar para la condenación. Es por eso que en esta tarde te vengo diciendo: acércate a Jesucristo. Él viene pronto y vivamos este día como si fuera el último día. Déjame decirte, dice la palabra de Dios de 2 Tesalonicenses 1:8, y en llama de fuego para dar pago a aquellos que no conocieron a Dios y a aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, en Apocalipsis 20, 14 y 15, el lago de fuego es la muerte segunda. Dice en el 20:15, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Ahorita tienes vida, puedes pedir perdón. No interesa en la religión que tú estés, ama y perdona y guarda tus mandamientos. Porque dice la palabra del Señor que ni el fornicario, ni el adúltero, ni el envidioso, ni el amargado, ni el iracundo, ni el chismoso, ni el envidioso, ni el celoso heredará el reino de los cielos. Ahí está en Gálatas 5, 19 al 21. Por eso que en esta tarde, yo sé que aquí hay mucha gente que conoce la palabra de Dios y se ha apartado, pero en esta tarde te dice el Señor: venid a mí todos los que están cargados y cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es por eso que te digo, amada persona, este mundo, todo lo que está en este mundo, todas las riquezas, todo lo que hay en este mundo va a ser quemado. En aquel tiempo el Señor destruyó al mundo con un diluvio, ahora va a ser con lumbre. Es por eso que no quiere el Señor que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quizás algún día tú conociste la palabra del Señor y te apartaste. Dice en Hebreos 10:26, aquel que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una expiación del fuego de fuego que espera. Arrepiéntete antes de que mueras, porque si mueras con Cristo, créeme, y conociste la palabra de Dios, va a ser al lago del fuego. Dice Ezequiel 33:30. Y al justo le dice Dios que va a vivir por su justicia. Y es confiado que está viviendo en el mundo. Alabando a Dios, sirviendo a Dios, déjame decirte. Una vez estaba un partecito. Solamente tú, amada persona, tú, hijo de Dios, que te apartaste, solamente eres un heraldo. Tú vas a ser heraldo para los demás, pero al último vamos a ser reprobados. Nuevamente te repito, yo no vengo predicando religiones, yo vengo predicando a aquel que te ama, aquel que dio la vida por ti por mí. Solamente yo te digo, no pisotees la sangre de Jesucristo. Dice ahí, Hebreos 10:31, por esa cosa está el hermano de Dios vivo. Todavía cuando uno lo conoce, está en el Dios de paz, de oro, de plata,
no hay problema. Pero cuando ya estás en las manos de quien te formó en el vientre de tu padre, te formó este mundo, ten cuidado. Solamente te digo, yo te amo. Por eso que no está padre. No sabes cuál es la religión, cuál es la verdad. No te voy a decir una cosa, porque yo soy la verdad. No te vengo predicando a Jesucristo, porque dice ahí en el Salmo 92, a los que viven al pueblo judío, que lo establecieron. Él tenía poder para defenderse, pero él iba a morir. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él iba a morir por cada uno de nosotros. Es por eso que te digo, si tú no le has aceptado a Cristo como tu Salvador, déjame decirte que no tienes creación. Esta tarde yo vengo diciendo que Jesucristo recibe el Señor como tu Salvador para que pueda entrar a la iglesia del cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te espero ver ahí. Te esperamos en Salmo 39 que está ahí en la Aliana. Dios le bendiga y Dios les guarde. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Esperamos aquí en la calle Chilapa, amada persona, hoy en este día, en esta hora, dice la palabra de Dios, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, de 3 en adelante. Dice la palabra de Dios que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y su iglesia será arrebatada en las nubes. Dice la palabra de Dios que la venida inesperada de Cristo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es, amada persona, nadie sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no te engañen. No conocen el día ni la hora, nomás nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, pero más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la palabra de Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que velemos, porque no sabemos, no conocemos la venida, la hora de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que como los días de Noé comían, bebían, plantaban y se daban casamiento. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Por el pecado y la maldad. Porque no creyeron a Noé, del testimonio que hablaba de parte de Dios. 120 años Noé duró construyendo el arca y dio testimonio hablando de lo que iba a hacer Dios. Como los días de Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, y 3 personas quedaron. Hoy en esta actualidad, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y su iglesia será arrebatada. Gloria a Dios. Amada persona, tú que escuchas ese instrumento, despierta, despierta de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación a ser que arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy el Señor Jesús te hace la invitación a que te arrepientas y te pongas a cuentas con Él para que sean borrados todos tus pecados. Esta es la palabra de Dios. En Hechos 17, 30 y 31, el Señor te ordena y te manda que te arrepientas, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que levantó y designó dando fe, con haberle levantado de los muertos. Hoy yo vengo a hablarte de un Cristo vivo, que puede transformar tu vida, que puede cambiar tu vida, que puede salvarla. Yo no vengo a hablarte de religiones ni tradiciones de hombres, porque esas no te van a llevar a Dios ni te van a salvar. Eso es mentira. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente lo dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amada persona, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, porque solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy en esta noche, hoy en esta tarde, amada persona, vengo a hablarte de un Cristo vivo que murió por usted, por mí en la cruz, y quiere darte vida, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hoy vengo a hablarte de un Cristo vivo que te ofrece vida gratuitamente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ezequiel 18:32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Deuteronomio 4:39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:11, 12:13: palabras fieles estas: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14-15: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amada persona, dice el Señor, que si te arrepientes, el Señor te sanará y te perdonará. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados todos tus pecados. Yo no vengo a hablarte de religiones ni tradiciones de hombres, porque no salvan. Yo vengo a hablarte de un Cristo vivo que murió por ti, por mí en la cruz, el cual te ofrece vida eterna y salvación gratuitamente. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación de arrepentimiento, para que sean borrados todos tus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Hoy en esta hora también venimos a hablarte de tus hijos, querida persona que tiene niños, niñas. Esa es la palabra de Dios. Instruye a tu hijo en el camino de Dios para cuando él crezca no se pierda. Porque si lo instruyes en el camino de Dios con sabiduría, entendimiento y conocimiento, van a ser temerosos de Dios. Pero si no los instruyes y los dejas a la deriva, se te van a perder en las calles, en las drogas, en las cárceles, en las pandillas, en los carteles. Y aún más triste lo vas a llevar al cerezo, más triste al panteón. Dios quiere evitarte esta pena, mi amada persona. Le presentaron niños a Jesús para que orase por ellos, pero los discípulos arrepentían y no dejaban que orase por ellos. Pero el Señor Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales niños es el reino de los cielos. Si tu hijo o tu hija quiere conocer de Cristo, llévalo tú mismo y tráelo, mi amada persona, porque usted va a dar cuenta de sus hijos. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación que los instruyas en su camino, para que sean unas buenas personas sobre la faz de la tierra, mi amada persona. Dice la palabra de Dios: corona de los viejos son sus nietos, honra de los hijos son sus padres. Gloria a su nombre. Por eso en esta tarde vengo a hablarte que instruyas a tus hijos en el camino de Dios, porque antes nos perdían en las esquinas, pero ahora se pierde en el teléfono, en la tablet, en tu misma casa se pierden. Y cuando los quieren regañar, se te rebelan contra ti, porque no los instruyes de temprana edad. Hoy en esta hora el Señor Jesús dice que los instruyas en el camino de Dios, para que cuando crezcan no sean rebeldes y no los vayas a visitar a una cárcel, aún más triste del panteón. Hoy en esta hora, mi amada persona, instruye a tus hijos en el camino de Dios. Instruyelos en el camino de Dios para cuando crezcan sean unas buenas personas. Y para que no te saquen canas verdes con las drogas en las calles, en las cárceles, aún más triste del panteón. Te lo digo por experiencia, mi amada persona. El Señor quiere evitarte estas penas. Hoy en esta noche, esta tarde, el Señor quiere hacer la invitación que instruyas a tu hijo en el camino de Dios, para que sean unas buenas personas el día de mañana. Porque si no los instruyes en el camino de Dios, las calles, las drogas, los narcotraficantes, sicarios y pandilleros te los van a instruir, y a la cárcel los vas a ir a visitar y aún más triste al panteón. Y el Señor quiere evitarte toda esta pena, mi amada persona. Tú en este día que escuchas ese instrumento, quieres evitar esta pena, instruye a tus hijos en el camino de Dios, como lo dice la palabra del Señor Jesús. Honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alargue sobre la faz de la tierra. Hoy en esta tarde, mi amada persona, el Señor te hace la invitación, porque como los días de Noé comían, bebían, plantaban y se daban casamiento, llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque no creyeron a Noé de lo que Dios le mandó a hablar. 120 años duró dando Moisés testimonio de lo que iba a hacer Dios sobre la faz de la tierra, y no le creyeron. De generación en generación se nos ha predicado Jesucristo hace 2000 años, que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y su iglesia será arrebatada.
Hoy en esta hora, mi amada persona, el Señor Jesús, que le entregas tu corazón, porque Él no viene por religiones ni tradiciones de hombres, que yo pertenezco a esta, a la otra. Las religiones no te van a salvar y te van a llevar con Dios. Eso es mentira. La palabra de Dios dice claramente en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad. No hay otro camino, amada persona. El Señor no viene por religiones ni tradiciones de hombres, porque la religión no salva. La religión nomás te va a apartar de Dios. Dios puso en ti un libre albedrío. La vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dice Deuteronomio 31:30. Dice la palabra de Dios. La vida, bendición, vida eterna en Cristo Jesús. Es la bendición que te ofrece Dios Padre. Salvación gratuitamente. Muerte espiritual. La maldición es separados de Dios eternamente para siempre. Es la separación del hombre con Dios. Por eso Dios quiere evitarte esta pena, amada persona. Yo no vengo a hablarte de religiones y tradiciones de hombres. Yo vengo a hablarte de un Cristo vivo que murió por ti y por mí en la cruz, el cual te ofrece vida eterna y salvación gratuitamente. Hoy en esta hora que escuchas ese instrumento, te hablamos porque su venida está cerca. Cuando Noé les habló en el tiempo antiguo, lo ignoraron. Sodoma y Gomorra fueron destruidos, ignoraron, y nomás 3 personas y 8 personas quedaron vivas en el primero, en el segundo 3. Y hoy en la actualidad se te habla de Cristo, que el Señor viene, que los muertos van a ser resucitados, su iglesia va a ser arrebatada. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, su iglesia, la iglesia es la persona que se arrepiente y cree en Jesús como su único Salvador. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo va a levantar. Por eso hoy en esta hora el Señor te hace la invitación, amada persona, a que te arrepientas y te pongas a cuentas, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta hora Dios te habla, mi amada persona, a que te pongas a cuentas con Él. Así que te esperamos en la calle Chilapa 3982, aquí en esta colonia Galeana. Amada persona, tú que escuchas el instrumento, no es casualidad que el cristiano insista a hablarte de Cristo. Es la palabra de Dios, que el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. Amada persona, la Escritura lo dice claramente, que si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Escucha la palabra de Dios. En la segunda carta de Juan, el Señor te habla que si tienes al Hijo, tienes al Padre. Y si no tienes al Hijo, no tienes nada, sino que la ira de Dios va a estar sobre ti, por cuanto Dios te manda, te ordena que te arrepientas. Esto lo dice en Hechos 17:30, que Él te ordena, porque no quiere que perezca tu vida, tu alma, tu espíritu. Él no quiere que se separe el espíritu de Dios. Dios puso en ti un espíritu de aliento, lo cual Él no quiere que sea separado. Él quiere que te pongas a cuentas y te arrepientas para darte salvación gratuitamente, porque Él no viene por religiones de hombres ni tradiciones de hombres, que yo soy esta iglesia, yo pertenezco a esta religión. Eso no te va a salvar, mi amada persona. El que te va a salvar se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios en Romanos, desde la antigüedad el hombre no quiere de Dios, no quiere saber de Dios, adora a quien se le da la gana, hace lo que se le da la gana.
Y Dios lo ha dejado en sus propios razonamientos de humanidad. Lo ha dejado a que se pervierta porque no quieren de Dios. Pero Dios te ordena que te arrepientas, porque ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia. El diseño original es el matrimonio hombre y mujer, pero el hombre lo ha pervertido desde la antigüedad hasta hoy en día, porque no quieren de Dios, con sus tradiciones de hombre, con sus pensamientos de hombres. Por eso Dios te hace la invitación a que te arrepientas, hoy que tienes vida, porque mañana no sabe usted ni yo si vamos a despertar. Por eso el Señor te hace la invitación en esta hora, que te pongas a cuentas, amada persona. No es casualidad que te estemos hablando de Cristo. El Señor Jesús viene por su iglesia. Los muertos serán arrebatados, como en los días de Noé. Así va a venir sobre la faz de la tierra fuego, como los días de Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, y fue reducido a cenizas. Así va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice, no sabemos la hora, nadie lo sabe, pero sí el Señor te ordena que te arrepientas, porque Él ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia y poder. Alabado sea Dios. Hoy en esta hora dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si nosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto, Dios, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la verdad, que hay un Cristo vivo que murió por usted y por mí en la cruz, y lo cual nos ofrece salvación gratuitamente hoy en esta tarde, amada persona, porque no quiere que tu vida perezca, tu alma y tu espíritu perezcan. Él quiere salvarte. Hoy en esta hora escucha la palabra de Dios, porque Él no viene por religiones ni tradiciones de hombres, ni de pensamiento de hombres. Él viene por una persona, por un corazón que se arrepienta, se convierta y haga su voluntad. Hoy en esta hora, mi amada persona, tú que escuchas el instrumento, el Señor te hace la invitación, porque ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia y poder, por aquel varón que designó dando fe con haberle levantado de los muertos. Ese varón se llama Jesucristo, que murió por usted y por mí en la cruz y nos ofrece salvación. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación de arrepentimiento, para que sean borrados todos tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es, mi amada persona. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación, porque por su gracia, por su misericordia, estamos de pie todos los que estamos aquí sobre la faz de la tierra. Pero la gracia y la misericordia ya muy pronto se van a acabar. Dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor te está esperando a que procedas al arrepentimiento, amada persona. Dios te bendiga, mi amada persona, en esta tarde, Aleluya, gloria a Dios. Que hermana Elvira.
¿Quiere más? Alabado sea Dios. Sí, Señor, somos esa generación que alegra tu corazón. Y como se goza nuestro pastor Guillermo Ona Salvador, su esposa Carmen Villa. Alabado sea Dios. Nuevamente te digo, amada persona, vivamos este día como si fuera el último día. Ahorita estamos como en los tiempos de Noé. Cuando Noé les decía que se arrepintieran porque venía un diluvio, nadie lo creyó. Ahorita estamos en la misma situación. Solamente yo te digo, amada persona, acércate a Jesucristo. Recuerda que la persona, los humanos fallamos, pero Jesucristo no te va a fallar. Desde el momento que Él vino a dar la vida por ti y por mí, Él perdonó nuestros pecados. Déjame decirte, amada persona, que cuando tú te acercas a Jesucristo, todo lo malo que tú has hecho aquí sobre la tierra, mientras que no conocías a Jesucristo, no interesa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes, acepta a Jesucristo como tu Salvador, créeme que tú ahora has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, has nacido de nuevo. Que el Señor te bendiga. Ya llegamos. Ya llegamos. Gozo de mi vida eres tú. No en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre has estado allí como mi sustentador, Señor. Dice, el sembrador salió a sembrar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Más persona que habitas en este lugar, el Señor te hace la invitación de arrepentimiento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesucristo nos habla que nos acerquemos al trono de su gracia, porque su gracia y su misericordia se van a acabar. Hoy en esta hora el Señor te hace la invitación que te pongas a cuenta, mi amada persona, porque va a haber un día al cual vas a querer buscar a Dios y ya no va a estar. Esto lo dice la palabra de Dios. Acerquémonos a su trono, a su gracia, a buscar el oportuno socorro para la salvación, porque Dios te ofrece la salvación gratuitamente. Hoy en esta hora te hace la invitación, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí te hacemos la invitación, aquí está la iglesia, aquí donde nos encontramos. Amada persona, te pongas a cuentas con Dios hoy en esta hora, porque quiere salvar tu alma y tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga. Iglesia, venid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sean paz dentro de tus muros. Me quedó prendida la luz, hermano. Sí. Sí, le dije así porque está casi a media calle la tienda. Está bien.
El Señor vuelve a Jerusalén. Shalom, sea la paz, y a sus amigos restaurará, a sus adversarios olvidará, y en Jerusalén será la paz, y en Jerusalén será la paz, y en Jerusalén será la paz.